Ok, de acuerdo, Francisco. Coméntanos qué esperas de tu terapia. Pues mira, la verdad espero ya tener como, vaya, que se me den más oportunidades, que se descongelen o que no sufra trabas o infortunios, por ponerlo así. En un escrito a Arturo le puse que de 3 procesos de selección, los 3 o se ha cancelado la vacante o se han ido las personas que me entrevistaron y se frena el proceso. Vaya. Ya, a mí ya se me hace mucho y muy coincidente, ya no creo. Y por ejemplo, la abundancia económica, a como llega el dinero, siempre sale algo. Pasa de que, ay, es que un imprevisto de esto, y siempre, casi siempre es eso. Oh, correcto. Es una continuidad. Eso es en cuestión, y por ejemplo, finiquitar cosas. A veces siento que yo solo me doy cuenta que me meto el pie y hasta me saco de onda y digo, ¿cómo puede ser posible esto? Ok. Y básicamente, ya físicamente, es lo que te comentaba, era, por ejemplo, un problema de como mal aliento y un problema de sudoraciones nocturnas, que el cual ya se ha controlado un poco por un tratamiento homeopático, pero no se ha quitado del todo. Pero es lo chistoso que nada más sudo de la cabeza, o sea, no mi cuerpo, sino la cabeza nada más, y cuando estoy durmiendo. A pesar de que esté aire acondicionado o el frío no sea muy intenso, Oh, sudo. correcto. Y básicamente parece ser que desde el punto que todo esto, bueno, las sudoraciones ya, eso ya tengo mucho tiempo con eso, pero por ejemplo todo lo de la falta de prosperidad, de problemas en los trabajos, parece que cuando me comprometí con mi futura esposa, empezó a pasar. O sea, parece que fue en lugar de sentirme feliz, parece que estos momentos han sido muy tensos, muy pesados. Vaya. Y Entiendo. pues ya lo que te platiqué ahí de que el tema ovni OVNI. diagonal extraterrestre no es ajeno a mi persona, Ok. entonces pues a ver qué pasa por ese aspecto también. Ok, claro. Sí. Vamos a ver, entrevistar a los seres que se te han acercado y ver por qué Ah, lo han hecho. Sí, ok. de acuerdo. Por favor, Blanca, pregunta si podemos ayudar a Francisco. Sí, Mándalo llamar, por favor. sí, aquí está. Ok, pregúntale cómo se siente. Se siente frustrado, Frustrado. se siente desesperado, estresado, Sí. y se siente desconcertado. Quiere respuestas de eventos. Observa si tiene miedo o temor. Tiene temor. Tiene tristeza. Sí, ¿Alguna otra energía negativa? siente como una especie de rencor a la vida porque él dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿O qué tiene la vida conmigo, contra mí? Y es un rencor. Correcto. Ok, empecemos. La tristeza, ¿de qué color es? Muy negra. Vaya. Que te pase una imagen del origen de esa tristeza.
Parece que es su origen en otra vida. Ok, ubícate que el espíritu de él, del paciente, te lleve a esa vida. Lo veo como que es un monje Sí, en otra vida. ok, O ayuda en la iglesia como un monaguillo. sí. Pero no está vestido como están vestidos los monaguillos. Está vestido con ropas cafés oscuras. ¿Aproximadamente qué edad tiene? Es joven, tiene como 25 años. ¿Cómo, en qué año está ocurriendo todo esto aproximadamente? $1300. Oh, de acuerdo. Avanza en esa vida y ve cuál es el origen de la tristeza. Hay mucha pobreza alrededor. Los habitantes viven en una especie como de campiña o un pueblito. Y está como abajo. Para llegar hay que agarrar un camino que está abajo. La campiña. Sí. Y veo que hay mucha pobreza. Y mucha tristeza. Sí. Y él va ahí a ese templo y se está derrumbando las paredes. Hay humedad en la pared. Y parece ser que se les acabó el suministro de agua. Sí. Hay gente que está enferma ahí en esa campiña. ¿De qué están enfermos? ¿Todos de lo mismo? Sí, parece como que es una epidemia. Y todo está muy sucio ahí. Es que como están abajo, como que se les hacía lodo. Entonces como que nunca se secaba ahí bien, o no entraba bien también la luz del sol. Oh, bien. Y eso hace un ambiente muy pesado. Parece que es un lugar donde llueve mucho y hace frío. Veo que hay gente que está muy enferma. Sí.
él está ahí sentado y observa todo y la iglesia está un poquito más arriba. Sí. Y él observa, pero él siente mucha tristeza de ver hacia pues su pueblo, su gente. ¿En qué país se ubica todo? Parece que es España. Un país algo así como cordobés, Córdoba. Ok. Observa de qué muere el paciente en esa época. De falta de alimento. Observa si él, muy cercano a la iglesia, él hizo votos, algunos votos. Sí. Pregunta de... Sí. Lo estoy viendo que está haciendo los votos con mucho rencor. ¿Cuáles de ellos está haciendo? Es que veo que a lo lejos viene un hombre que está a caballo. Sí. Y es un hombre rico. Pero él se porta muy mal con esa campiña y les quita todo lo que tienen. Y entonces él está haciendo un voto de pobreza porque siente que ser como ese hombre es ser malo. Y también está haciendo un voto de castidad, de no tener a nadie. Y se me muestra que por eso se agudizó los problemas económicos cuando conoció a su mujer en la actualidad, o a su novia, o se anunció el compromiso. Oh, vaya. Él no quiere esa pobreza. Se ve en el espejo y ve que él es joven, ve su piel, pero voltea y ve que no hay futuro, que no hay comida. Es realmente un lugar donde hay mucha tristeza. Sí. Y él no tiene ganas de estar ahí. ¿De qué muere? De hambre. ¿Por qué parte de su cuerpo sale su espíritu? Por los pies. Observa a dónde va su espíritu ya que sale del cuerpo. Quiere regresar porque hay unos niños.
Entonces él, en su intento de regresar, porque él no quiere que esos niños tengan hambre, es que parece ser que él como que se robaba el pan de la iglesia para llevarle a unos niños. Entonces, esa preocupación por los niños lo hizo regresar. Sí. Pero cuando se sintió, estaba en ese cuerpo. Explícame eso. Cuando se sintió, Sí. O sea, él quiso regresarse. No llegó al concilio de las almas. sí, Y en medio él quiso regresar y cuando él se volvió a sentir, o sea, despierto, por decirlo de una manera, ya estaba en el cuerpo actual. en el de esta vida, Sí. vaya, Y no tuvo otras vidas intermedias que le mitigaran vaya, el dolor. claro. Vaya, de 1300 a casi 1000 años. Vaya, ok. Eso explica algunas cosas. Bien, que el espíritu de el monaguillo o el monje venga y se ponga enfrente del paciente. Sí. Que haga el ejercicio de reconocerse, puesto que son la misma esencia. Bien. Que observe que el paciente está sufriendo de tristeza. Que observe la tristeza del paciente, a ver si la reconoce. Sí. Es su tristeza. Le pertenece a él, ¿verdad? Sí. Es su tristeza. Los votos que él hizo también están afectando al paciente en la actualidad, esos votos que hizo en aquel tiempo. Sí, sobre todo porque el voto de pobreza lo hizo con mucho rencor, porque él tenía un rencor hacia el caballero ese que era rico y que guardaba, atesoraba nada más el dinero y ellos estaban muriendo de hambre. En la vida actual, él ha influenciado al paciente para que rechace el dinero, para no parecerse como el caballero aquel, rechazar el dinero para no sentir cercanía con aquel caballero. Sí, es que él siente que el dinero es malo, que los ricos son malos, que no valen la pena, porque él encontró en los niños mucha alegría y eso fue lo que lo hizo regresar a la tierra, porque él se quedó en un intermedio. Sí. Oh. Es que él oía llorar a los niños. Sí. Y los niños fueron a buscarlo y él ya estaba en el piso. Oh, claro.
Entonces los niños se quedaron sin ningún apoyo. Sí, y cuando su alma ya salió por los pies y se estaba yendo, oyó los gritos de los niños y se regresó, pero despertó ahí. En el cuerpo de Francisco. Sí. Ok, el otro voto de pobreza, el otro voto que hizo él, ¿cómo se manifiesta en el paciente actualmente? ¿El voto de pobreza o el de castidad? El de castidad, ¿cómo se manifiesta en la vida de Francisco? Que no pueda ser feliz cuando conoce a alguien. No logra, no llega a un término. O sea, como que no se le concretan las cosas. Y todo en general, pero en el amor le cuesta mucho trabajo porque no encuentra la felicidad. Ok. Entonces, ¿cómo se llama el monje? Se llama igual que él. Oh. Entonces, para diferenciarlos, le voy a seguir diciendo el monje. Ok. Que el monje observe en Francisco o en el paciente qué le pertenece. Del paciente qué le pertenece, que nos diga, que lo reconozca como propio. El rencor, como una aversión a los que tienen dinero o al dinero, por eso como que él mismo no se da cuenta, pero él rechaza. Y ese rechazo viene de él, del monje. Sí. Y luego veo como que ese monje se sentía muy frustrado de vivir en ese lugar porque era un lugar muy como sin futuro. Entonces él se sentía muy frustrado de no tener un amor, de no realizarse en el amor, porque él se veía en el espejo y se veía joven, se veía lleno de vida, pero con un lugar muerto. Entonces esa frustración que a él le daba, la tiene también, es del monje. Ok. ¿Algo más? La pobreza también es de él. Se la llevó la pobreza porque es como una condición. ¿El vivir en pobreza? Sí. Es como una forma de ser, una actitud, y se la llevó él. Sí. ¿Algo más que le pertenezca? Es todo. Pregúntale al monje si quiere ayudar al paciente, puesto que en lo que lleva de vida lo ha afectado la pobreza, la tristeza y todo lo que encontró que le pertenece a él,
lo ha afectado en su vida, que si quiere ayudarlo. Pregunta a él que qué pasó con los niños, que dónde están los niños. Que el monje observe a los ojos a esos niños y busque en esta vida del paciente si están a su alrededor. No. Que observe. Ellos lograron. Sí, adelante. Ellos lograron. Ellos lograron irse al otro umbral. Ellos sí están del otro lado del velo. Ellos están en la luz. Oh, claro. Observa si uno de esos niños va a llegar en el futuro a su medio ambiente cercano a él. Sí. Sí, hay uno que sí. Nada más uno. Ok. Eran 3 niños. Sí. Y solamente uno va a tener oportunidad de regresar, pero es que esos niños no murieron con rencor. Y el monje sí murió con rencor. Okay. Entonces, cuando los niños gritaron, él se regresó y no regresó bien. Correcto. Entiendo. Ok. Esa fue la respuesta a su pregunta de dónde están los niños. Pregúntale de nuevo si quiere ayudar al paciente. Sí, dice que sí. La mejor forma de ayudarlo es retirando lo que le pertenece, que lo haga. Muy bien, ya lo hizo. Excelente. Pregúntale si le quiere dar algún mensaje al paciente, puesto que es una continuación de su vida, pero en la actualidad. ¿Algún consejo? Que disfrute mucho la vida y este tiempo y que disfrute mucho su cuerpo joven, porque él no lo hizo, y que dice que el tiempo era muy aburrido. ¿Repite eso? Su tiempo era muy aburrido. Oh, claro. Y que nunca va a ser igual la pobreza en la que él vivió a como él está ahorita. Y que recuerde que él llegó a morir de hambre. Y que por mucho que él viva situaciones pesadas, no está en la misma condición que él. Ok. ¿Es todo? Ya se va. Ok, de acuerdo. Cuando se haya ido me avisas.
Bien. Entonces, la frustración venía de él. Sí, porque él no podía hacer nada ahí en ese lugar. Desesperación también. Sí, no tenía un futuro. El estrés también. Sí, Ok, también. de acuerdo, bien. Ahora el temor. ¿De qué color es el temor? Solamente le queda un remanente. De ahorita que lo vimos ahorita es ya un remanente. Es amarillo. Oh, que lo retire. Bien. Ahora observa el rencor que le tiene a la vida, si todavía está ahí, y de qué color es. Parece que el rencor era del monje porque ya no se lo veo. Oh, excelente. Ok, entonces, si hay espacios vacíos, que lo rellene con lo que él desee. Sí, con entusiasmo, Ok, con alegría, con realización, con cumplimiento de metas, con logros. Es con una corona como cuando alguien logra como un campeonato, pues una medalla. ok, Y mucha felicidad. ok, que lo rellene. Muy bien. Ahora revisemos su cuerpo en busca de algo que no le pertenezca. Parece que tiene unos implantes en los hombros. Sí. ¿Qué le provocan esos implantes en los hombros? Que la vida siempre sea como muy pesada, él siente que su vida, cada vez que despierta, siente como si dijera, ay, ya tengo que vivir, ya desperté a vivir otra vez, otro día, o sea, su vida se le hace muy pesada. Oh, ok. ¿Algo más? ¿Otro implante? Sí, veo que tiene un implante como a los lados, ¿Los costados? en los costados. ¿Qué le provocan? Una alteración química en su cuerpo. ¿Y qué le provoca la alteración química? Lo hace a él que él se sienta retraído, que él se sienta muy inseguro. Lo hacen que genere una especie de feromona
pero en vez de que sea una feromona para atraer, es una feromona para alejar. Y lo hacen que sea muy tímido, o sea, como que a él le cuesta trabajo como agradar a la gente, o sea, él dice, ay, le habré caído bien, no le habré caído bien, me estaré dirigiendo bien a la persona, cosas así. Sí. Mucha inseguridad. Exactamente dónde están colocados los implantes, me interesa la colocación. ¿Dónde nacen las costillas? No, más adentro, casi abajo de la axila, entre la axila y el pezón, así más o menos. Oh, de acuerdo, pero en la espalda. No, todavía están en el frente. Ok. Entonces están en el pecho. Un poquito más atrás, casi en la axila. Así ya no hay más pierde, están casi en la axila. Oh, de acuerdo. Parece como que la axila tiene un cierto también control en las emociones por la segregación que hay. Entonces ahí esa segregación se la quieren controlar para que él se sienta muy inseguro, muy inseguro. De hecho, aprieta a veces sus brazos. ¿El olor de la axila son feromonas? Sí. Pero estas feromonas, ese implante le trata esas feromonas para que rechace, para que haya un rechazo. Un efecto de rechazo. Ajá. Okay. Y él se sienta muy inseguro. Claro. ¿Algún otro implante? Sí, tiene otros dos en el hueso que va hacia de la pelvis. ¿El ilíaco? Es decir, el que le da la vuelta. Sí. Sí. Ok. ¿Qué le provoca esos dos implantes en esos dos huesos? Como tenerlo como amarrado también de sus emociones ahí. Es como un amarre. Sí. O sea, por ejemplo, una mujer cuando mueve sus caderas está fluyendo. Y un hombre como que es un poco más rígido. Sí. Entonces a él lo hacen que sea rígido, así bien rígido. Pero porque saben que si esa área fluye, él se vuelve más seguro, o sea, empieza a fluir más. Claro. Es y parte, le quitan su seguridad. Ajá. Sí. Seguramente el paciente no le gusta bailar. Efectivamente. Una tabla. Oh. ¿Qué más implantes hay? Veo como que tiene otros en las piernas. ¿Cuántos? Pero en medio de las piernas, o sea, donde se juntan las piernas. Sí, en las ingles. Más abajito. Ok. Ya en pierna. Sí, correcto. ¿Uno en cada pierna?
Ajá. ¿Qué le provocan? Lo inhiben también, le quitan, pues como que todos están relacionados en quitarle su seguridad. Oh, Porque parece que ese también es un punto donde se juntan feromonas. ¿A qué distancia de la ingle hacia abajo? Mm, Hablando de dedos meñiques. ¿Cuántos dedos meñiques hacia abajo? dedos meñiques. ¿Es el chiquito? Bueno, si los medimos así, Correcto. podrían ser 3 dedos. Ah, de acuerdo. 3 dedos de la ingle, así están muy abajo, o sea, en la... Por la parte de adentro. Ajá, donde rozan las dos piernas, por así claro, decir. Claro, correcto. Y también le tocan su seguridad ahí, le amarran la seguridad. Correcto. ¿Algo más? Parece que con eso lo controlan. ¿No hay nada en la cabeza? ¿En los ojos? ¿La frente? No, pero esos parece ser que le controlan la sudoración en la cabeza. Ok. Ahorita le preguntamos a estos seres cómo lo logran. Que el paciente mande llamar a los seres responsables de esos implantes. Y me dices quién llega. Son 3 seres con unos ojos negros, negros, negros hacia atrás. ¿A qué se parecen? Como a una libélula, pero con los ojos más negros, así como el hueso de un mamey. Sí. Así. Ok. Que el paciente así les pregunte. Que el paciente les pregunte a qué raza pertenecen. ¿No quieren decirlo? No. Siempre se resisten. ¿Lo preguntó el paciente? Sí. Ok. Por alguna razón. Ok. Bien. Pregúntale, pregunta, ¿qué están haciendo con el paciente? Quieren volverlo totalmente inseguro. Quieren coartarle su rango de influencia. Porque parece ser que Francisco es una persona muy carismática
pero él no se ha dado cuenta. Entonces él tiene como un rango de influencia y ellos no quieren que se desarrolle. Y ellos hacen como que lo hacen antipático. Ajá. Pero su esencia no lo es, al contrario, es una persona que tiene influencia, que cae bien, que jala a la gente, que la gente lo busca para contarle cosas y así. Pregunta, ¿este proyecto qué porcentaje lleva de avance? Solamente el 40% porque no hay muchas personas que sean influyentes. Que sean influyentes. Explícame eso. Es que él influye en las demás personas. Y eso es lo que le quieren quitar, eso es lo que le quieren arrancar de su personalidad. ¿Qué porcentaje de la raza humana tiene características influyentes? El 8%. El 8%. Sí. ¿Y él está dentro de ese 8%? Sí. Pregunta si saben el origen estelar del paciente. Argón. ¿En qué constelación está Argón? Parece que es un sistema de anillos que está en otra galaxia. Ok. De acuerdo. Ok, de acuerdo. Entonces, yo tenía duda de cómo logran la sudoración en la cabeza. Pregúntales. Parece ser que los puntos que tocan, sobre todo el implante que está abajo de la axila, Sí. empiezan la sudoración empiezan a cambiarle la química. Entonces logran que él empiece a sudar de esa manera. Pero es para lo mismo, para que los demás no se le acerquen, lo vean sudando y él se intimide. Él diga, ay, no, es que estoy sudando mucho y me da vergüenza acercarme y así. Ok. Bien. Que le eleve su vibración. De manera que se pueda él quitar los implantes. Bien,
Ya se los quitó. Ok. Ahora que él te lleve al momento en que ellos llegaron por primera vez. Se me está presentando una esfera color violeta. Sí. Veo una esfera aquí grande. Pregúntale si conocen a Francisco. Lo veo como que si él estuviera en una excursión o algo así, Sí, o en el campo, observando el campo, sí. y entonces él comienza a salirle de él esa esfera. ¿Sale de él esa esfera? Sí, pero cuando sale esa esfera, inmediatamente atrae a esa raza que se les hizo interesante comenzar a investigar con él y a reprimirlo. La función que ellos han tenido en la vida de él ha sido de reprimirlo. Sí. Sí. Pregúntale a la esfera por qué se fue. Porque él ese día traía las emociones muy alteradas y mucha tristeza y no pudo la esfera tomar su esplendor. Emociones alteradas. Sí, estaba muy triste, muy triste ese día. Observa cómo llegan. Parece ser que les salió al encuentro ese día que estaban él ahí en esa viendo el campo, así se me presenta como viendo el campo, Sí. y él los alcanzó a ver físicamente, pero ellos lo hicieron que olvidara totalmente. Oh, de acuerdo. ¿Cómo qué altura tienen con respecto a él? Más bajitos que él. Ok. De acuerdo. Entonces, que él eleve su vibración antes de que ellos lleguen. Que haga a un lado la tristeza. Y observa si sale la esfera morada. Cuando él aumenta su vibración, a ver si sale o se queda con él. No, se queda con él porque ya no se me presenta. Exacto. Hay que evitar la tristeza para que estos seres lleguen. Entonces, llegaron los seres, él aumentó la vibración. Sí, él aumentó su vibración. ¿Y qué pasa?
se abrió como un boquete. Ajá. Como cuando te ves en un espejo y se hacen muchas Entiendo. figuras, se fragmenta Ok, la imagen, sí. así se abrió. Ok. ¿Qué representa eso? Ah. Ellos se fueron a otra dimensión. Oh, de acuerdo. Observa al Sí, pero paciente. Observa al paciente actualmente sí, y dime si esos seres están enfrente de él todavía. no se fueron por ahí. Ok. Ya no le van a dar lata. No. De acuerdo. Ya no tiene implantes porque él se los quitó. Uh-huh. Menciona que el tema extraterrestre no es ajeno a él, Uh-huh. sino que desde niño le ha llamado la atención Uh-huh. y que a la edad de 9, 11 años recuerda que vio que se asomó por la ventana a esa edad, 9, 11 años, y que al ver la ventana sintió una respiración a su lado, en uno de sus oídos. Observa quién era quien estaba respirando a un lado de él al ver la ventana. Veo que esos seres no son malos. Veo que esos seres son de su casa estelar. Oh, claro. ¿Los logras ver? Están en la ventana, pero son como... Se asoma por la ventana. Pero no veo que tengan una intención mala, no les veo una intención mala. Descríbemelos así en general, por si le interesa a él saber cómo son. Son ya casi, no son tan sólidos. Son como una persona. Sí. Si a lo mucho nada más con una frente un poco más abultada, pero no es mucha la diferencia. Sí. Y no son tan sólidos, pero tampoco son de luz, totalmente de luz, no. Ok. ¿Cómo son sus orejas? Son grandes, pero no picudas. ¿La boca? Pequeña. ¿Los ojos? Como los humanos. Ok. Pero pueden pasar como seres humanos casi, ¿eh? Sí, hay algunos seres que están así ya por naturaleza medio cabezoncitos, pero no es mucha la diferencia. Ok. Otra experiencia que él comenta es que estaba con unos amigos en una alberca. Y desde arriba sintieron una luz como si les tomaran una fotografía. No sería ese día en la excursión lo que acabo de ver ahorita, porque yo veo que hay una excursión. Fue ese día porque él cuando lo vieron inmediatamente como que lo flasharon para que olvidara. Ese fue el flash del olvido. Sí.
lo flasharon para que olvidara. Porque yo veo una excursión, veo un día de campo, lo veo viendo la naturaleza. Así lo observé desde un principio. Ok. También menciona en una sesión de Reiki, durante la terapia de Reiki vio a un ser, logró ver a un humanoide. Sí. Veo que entre sus dones está ver. ¿Tiene visión? Sí, por eso no lo quieren intimidar tanto, o sea, que esté tímido, porque porque como ve, como alcanza a percibirlos, lo querían reprimir mucho para que no vea, para que no sea estratega de parte de los humanos. Ok, de acuerdo. Finalmente menciona lo de la sudoración nocturna, más en la cabeza, aunque haya frío, él suda. Pues ya lo vimos que era un efecto de los implantes. Ok, está bajo un tratamiento homeopático y sí ha bajado, pero aún aparece como mal aliento. Era para intimidarlos, es parte de que él le diera timidez. Pues así, él se sentía con mal aliento, pues no se le podía acercar mucho a la gente. Exacto. Y finalmente tuvo 3 entrevistas de trabajo y no se dieron. Se siente estancado económicamente, muy poca abundancia económica y el dinero se va. Todo eso lo provoca el monje. ¿Correcto? Sí. Ok. Bien, sería todo. Hay que preguntarle a Francisco si tiene alguna duda, algún comentario. Bueno, en las mañanas, curiosamente, cuando hago como el ejercicio, no ejercicio, sino como bostezar, siento un chasquido, como que se me tronaba la mandíbula, pero es más hacia el oído, en el oído derecho. No sé a qué se pueda deber. Y nada más para hacer en las mañanas. Parece ser que su casa estelar poco a poco se va a ir comunicando con él. Poco a poco lo van a ir haciendo que recuerde. Pero conforme ellos vean cómo va evolucionando su emoción, hasta que esté listo emocionalmente, le van a... Él poco a poco va a decir, sí, esto es real, esto sí lo recuerdo, esto sí pasó, esto sí fue así. Y conforme él vaya checando sus recuerdos, su casa estelar va a empezar a tener más comunicación. De hecho, ya lo han buscado. Su casa estelar estaban ahí en la ventana. Pregunta si se puede reconectar con su ser luz. Sí. Que lo haga y me dicen qué porcentaje lo hace.
60. ¿De acuerdo? Para llegar al 100, ¿qué debe hacer él? Empezar a recordar. Parece ser que en sueños van a estar trabajando con él para que poco a poco él recuerde. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, me dicen que recordando él se va a hacer responsable porque le va como que a tomar conciencia y eso lo va a hacer empoderarse mucho y va a perder totalmente la inhibición en la que lo tenían. Sin esa inhibición, sin la presencia del monje, ¿cómo ves su futuro inmediato? ¿Cómo lo ves? Muy tranquilo, en paz, realizado. Ok, de acuerdo. Y sobre todo recordando. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Creo que no. ¿Se te contestó todo lo que esperabas encontrar? Y hasta además, creo. Excelente. ¿Nos vas a permitir publicar tu terapia? Sí, nada más que pues sin nombres y sin cara, por favor. Ok, de acuerdo. Ok, sería todo entonces. Te damos las gracias por confiar en nosotros. Ok, gracias a ustedes también. Gracias, Blanca. Muchas gracias. Ok, que estén bien. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bye.